A quienes no reconocemos esas coincidencias como Dios, esa suerte como Dios, pues realmente estamos menospreciando su poder. Toma 3, la vencida. Hola gente de YouTube de este canal y esta sección 3 semillas. En este nuevo capítulo queremos agradecer a Benjamín García, quien nos pidió, nos sugirió este discurso del cual vamos a estar compartiendo algunas de nuestras impresiones, que se titula He aquí soy un Dios de milagros, por el elder Ronald A. Rasband. Y antes de comenzar a hablar del discurso como tal, nos gustaría también retomar una semilla que compartieron hace ya casi 2 semanas, de Antulio Enrique Morales Valles. Y él decía, no depende de mí ni de ti, depende de lo que Dios quiere. Mi semilla será respetar y entender la voluntad de Dios en mi vida, que pueda tener los ojos para ver y el entendimiento en mi corazón para aceptar su voluntad siempre. Está bueno. Eso fue en el video del Elder Dub de Proseguir a la Meta, se llama el discurso, donde hablamos de la mamá del Elder Dub, de cuando creo que tenía cáncer, creo, ¿no? Uh-huh. Y todo eso. Entonces, solo para ponernos en contexto a todos, tiene que ver justo con esta parte de, pues dependerá de lo que Dios quiera, como nos enseñaba la mamá del Elder Dub. Y pues vamos a hacer su voluntad, que es que su voluntad se haga en mi vida. Y de hecho, quiero aquí compartirte algo, antes de arrancar tal vez, porque aquí en México, no sé, la gente de Latinoamérica tal vez no está enterada, pero aquí en México hace 2 o 3 años hizo una reestructuración total de barrios, estacas. No sé si fue en todo México o solo en la ciudad. Creo que fue todo México. Fue en todo México. Ok. Sí. Y entonces lo que pasó, para las personas que no estén enteradas, es que barrios se combinaron, estacas cambiaron, o sea, no sé, si tú estabas de repente en la estaca A, de repente ya tu barrio se dividía en 2 y a ti te tocaba estar en la estaca B. Entonces tu centro de estaca cambiaba, tu barrio cambiaba, o sea, fueron cambios muy interesantes, muchos barrios se combinaron y todo eso. Y lo que una vez, porque muchas personas, los cambios siempre son complicados, a veces no son cómodos principalmente, y hubo un discurso muy interesante que dio uno de nuestros líderes de estaca, y él hacía mención de un principio parecido, porque él decía, hermanos, no olvidemos que es su iglesia, y él puede hacer con su iglesia lo que quiera. Tal vez a mí no me gusta el cambio, tal vez yo no haría eso, tal vez yo haría algo diferente, tal vez yo dejaría no sé, tal vez todos tenemos nuestros lo que yo haría, pero esta es su iglesia y no olvidemos que él puede hacer lo que quiera con ella. Y lo que dijo después, que fue la parte de ya centrarse mucho en cómo él es discípulo de Jesucristo, él decía, y creo que este principio se puede mudar en nuestras vidas. Si él puede hacer lo que quiera con su iglesia, yo quiero que él sepa que yo soy su discípulo y conmigo puede hacer lo que quiera con mi vida, que mi vida es suya y que él puede hacer lo que quiera con ella. Entonces es un principio muy padre el que nos comparte aquí Enrique, muchas gracias por compartirlo, y solo me vino solamente mientras escuchaba. Que no depende de ti ni de mí, sino de Dios. Uh-huh. Definitivamente la gran mayoría de cosas en nuestra vida, independientemente de nuestro albedrío, no van a depender de ti y de mí, sino del Padre, ¿no? Y muchas de ellas o muchos de ellos los podríamos ver en a veces los milagros que nosotros buscamos, que es un poco relacionado con el discurso del que vamos a estar hablando hoy. A veces nosotros pedimos por un milagro y probablemente muchísimas o la gran mayoría de las personas lo hemos hecho y puede que suceda y puede que no. Y entonces aplica nuevamente lo que Enrique comentaba. No depende de él y es una verdad que tenemos que comprender o llegar a comprender a lo largo de nuestra vida. El elder Rasband dice, los milagros, las señales y las maravillas abundan entre los seguidores de Cristo hoy en día, tanto en la vida de ustedes como en la mía. Prácticamente a lo largo de este discurso lo que hace el elder Rasband es citar varios milagros que están registrados en las Escrituras, pero vamos a estar rescatando algunos principios de lo que él decía. Y a mí me gusta mucho esta aseveración. La realidad es que él testifica, y yo me uno a ese testimonio, de que los milagros pequeños y los milagros, híjoles, a veces increíbles, uh-huh, siguen estando en nuestros días. Pero ¿por qué será que las personas no los ven? Ya, creo que, bueno,
Hay un aspecto importante. Bueno, primero muchas personas pues no creen que Dios existe. Entonces como, este es un milagro de Dios, pues nada que ver, no pasa por su mente, ¿no? Creo que hay que buscar un equilibrio entre la forma en la que vemos los milagros y todo eso. Hay gente que tal vez podría ya no verlos o pensar que ya no existen justamente porque, como mencionabas, o sea, no depende de nosotros. Nosotros, la fe precede al milagro, eso lo tenemos contemplado. Él nos va a citar también escrituras donde nos enseña, ¿no? Ya se me perdió la escritura. Bueno, pero él nos está citando escrituras también donde nos enseña que en todo tiempo, ya la encontré, ningún tiempo persona alguna ha obrado milagros sino hasta después de su fe. Por tanto, primero creyeron en el Hijo de Dios. Entonces, la fe es primero, después el milagro, pero también hay momentos en que nuestra creencia o nuestra esperanza en que algo pase no está alineada con la voluntad de Dios de lo que va a pasar, ¿no? Entonces se da el caso en el que vamos a estar pidiendo por algo o esperando que Dios intervenga de cierta manera, pero no va a suceder. Entonces siento que eso también puede contribuir a la parte de, ¿sabes qué? Los milagros no existen o Dios no existe, lo que sea. Entonces eso puede ser, al menos si la pregunta viene hacia mí, mi respuesta sería esa. Hay veces que perdemos los ojos para ver cuando queríamos ver algo y no lo vimos. Y ese es a lo mejor en el caso en el que estamos esperando algo o buscando algo y no lo vemos, ¿no? Uh-huh. Pero aún así, y retomando un poco lo que leí hace un momento, el Elder Rasband asegura y testifica: los milagros, las señales y las maravillas abundan entre los seguidores de Cristo hoy en día. Y pensando en eso, me preguntaba, ¿cuál fue el último milagro que yo vi? ¿No? Estaba pensando justo en lo mismo, estaba pensando en esto. Si me dijera alguien cuál fue el último milagro que viste, yo dije, ¿cuál diría? Sí, o sea, ¿cuál fue el último milagro que yo vi en mi vida? Ligando a esta parte de que él testifica que abundan. Y si alguien está diciendo que abundan, no quiere decir que hay 1 o 2 esporádicos. Quiere decir que hay bastantes en nuestra vida. No los estamos viendo. Y entonces una como que ayudadita que nos da para poder comenzar a reconocer estos milagros es que dice que los milagros van a ser actos, manifestaciones y expresiones divinas del poder ilimitado de Dios y una confirmación de que Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Entonces, si yo quiero pensar en algún acto, en alguna expresión, en alguna manifestación o expresión divina del poder ilimitado de Dios, quizá tenga más oportunidades de identificar y reconocer los milagros que ha habido en mi vida la semana pasada. No remontándome hace un mes, hace 3, hace 5, no, la semana pasada. ¿Cuáles son los milagros que me testifican a través de actos, manifestaciones o expresiones divinas de que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre? Eso me hace pensar en que si nosotros buscamos la definición tal vez de milagro en un diccionario o algo así, vamos a tener como manifestación maravillosa, sorprendente, inexplicable. Y creo que para mí, no sé, y justo, perdón, ahorita estaba buscando en mi triple porque quería ver la definición de milagro, porque yo recuerdo en algún lado haber leído que el milagro tenía que ver con una intervención divina, más que con un acto inexplicable, gigantesco, y entonces estaba yo aquí buscando milagro, pero no lo encuentro, y ya no quiero dejar a la gente esperando. Milagro, aquí está, mira. Acontecimientos extraordinarios causados por el poder de Dios, representan un elemento importante en la obra de Jesucristo e incluyen las sanidades, la restauración de la vida de los muertos, la resurrección. Los milagros forman parte del Evangelio de Jesucristo. Es necesario tener fe para estas manifestaciones. Entonces no fue aquí, no tengo idea dónde leí, pero para mí, al menos no sé aquí, a ver, voy a poner lo que yo percibo como un milagro. Para mí los milagros no necesariamente son una manifestación grande, sino más bien es la intervención de Dios. Como decía aquí el Elder Rasband, ¿no? Una muestra del poder y de que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Entonces, perdón que te interrumpa, pero si te das cuenta, él no utiliza la palabra, él no utiliza una palabra como grande, asombroso, él utiliza la palabra extraordinario. Quiere decir que es fuera de lo ordinario y sucedió. Que si tú le preguntaras a las personas y en una lógica común dirían, no, pues tenía que suceder esto y sin embargo no fue ordinario, no fue como... Salió del orden normal. Exacto. O sea, entonces... Creo que si nos ajustamos o si nos alineamos a esa definición, un milagro simplemente es algo que sale fuera de lo normal. Me gusta. Y que entonces nos manifiesta y nos confirma que proviene de Dios. Claro. Yo iba a ir a una definición un poquito. Es parecido porque la definición que yo iba a dar es
intervención divina. Entonces, algo que no sale del orden tal vez natural, físico que conocemos, e interviene. Pero para mí, entonces eso quiere decir que un milagro no es solamente algo que, no sé, algo súper asombroso que dijimos, wow, ¿no? O sea, para mí también el milagro, cuando hablamos de intervención divina o salir de lo ordinario, tiene que ver también con experiencias espirituales, tiene que también ver con cómo Dios te inspira, porque tal vez no es la norma o lo ordinario en el mundo que Dios te guíe a hacer algo. O lo ordinario en ti. También, eso estaría bueno. ¿No? Porque pensé, no sé, pensando en poco tiempo atrás, a lo mejor tiendo a enojarme por algo en específico, y ese día no sucedió. Claro. Y fue extraordinario, porque normalmente siempre sucede. Y yo podría decir, fue un milagro que no me enojara, sí, esto siempre me causa molestia, ¿no? Claro. Y a lo mejor esa es una contestación a una oración de que yo le pido al Padre que me ayude con esa actitud o ese defecto. Claro, cuando tiene intervención divina, ¿no? Cuando alguien cambia su rutina, no necesariamente es un milagro. Cuando tiene intervención divina, lo llamamos milagro, porque tiene ahí parte de la esencia de Dios. Lo importante, uno de los puntos importantísimos siempre que hablamos de milagros es entender que hay veces que el milagro no viene por más que lo querramos. De hecho, él, y me voy a adelantar un poquito porque ya está más en lo tarde del discurso, pero me gusta mucho porque él habla de que hay veces que queremos que alguien sane, y él de hecho cita Doctrina y Convenios en 1831, que es más o menos donde estamos en el Ven Sígueme, y él dice: el que tuviere fe para ser sanado, dice la Escritura, y no estuviere señalado para morir, sanará. Entonces el de Rasbán explica, hay leyes decretadas en los cielos y nosotros siempre estamos sujetos a ellas. En ocasiones esperamos un milagro que sane a un ser querido, que revierta un hecho injusto o que suavice el corazón de un alma amargada o desilusionada. Desde nuestra perspectiva terrenal, queremos que el Señor intervenga, justamente un milagro, para arreglar lo que está dañado o lo que percibimos que está mal. Mediante la fe se produce el milagro, aunque no necesariamente en el momento o con la solución que nosotros deseábamos. Es decir, Dios interviene, pero no siempre es como yo quería que pasara o yo quería que ocurriera. Entonces, eso es súper importante entender, porque a mí me hace pensar, estuve pensando justo antes de que llegaras, me puse a pensar un poquito en el ayuno a principio de pandemia, ¿no? Y entonces me puse a ver un poquito la invitación del presidente Nelson, y la invitación empezaba con, vamos a ayunar para aliviar los impactos físicos, económicos y emocionales de la pandemia, ¿no? Y también venía esta otra parte que también no la voy a dejar fuera, de que los médicos se encuentren y reciban la inspiración o el conocimiento necesario para que encuentren la cura y todo eso. Y yo pienso, o sea, hicimos nuestro ayuno, hicimos el doble ayuno, no porque fueron 2 veces, y aún así, pues vean el impacto a nivel físico, emocional y económico en nuestras sociedades, ¿no? De hecho, antes de que llegaras me puse a ver un poquito las estadísticas y o sea, en México se registraron al 5 de junio 2,000 casos de COVID, ¿no? Muertes ese mismo día, 180 muertes por COVID en México, ¿no? O sea, las muertes a nivel mundial ya casi están en 4 millones por COVID. Y tal vez son más, porque tal vez no registramos muchas de ellas. O tal vez menos, no sé, pero estamos en millones, ya es mucho, ¿no? Y entonces hay que poner en cuenta eso, o sea, como iglesia, como personas incluso que no eran de la iglesia, el profeta mismo hizo la invitación, vamos a ayunar por esto, y vamos, o sea, impactos físicos del COVID siguen estando. Impactos emocionales también, veía unas gráficas de salud mental, de impacto de la pandemia, y la ansiedad y esas cosas han aumentado. Y impactos económicos definitivamente siguen habiendo. Entonces ahí viene el rollo, y algo que podemos aprender de justo este proceso de la pandemia, y que incluso junto a un profeta de Dios lo experimentamos. Se hizo un ayuno para aliviar cosas físicas, cosas emocionales y cosas económicas de la pandemia, y hoy en día seguimos siendo impactados por esas cosas. Entonces, creo que es importante ver justamente en esto que incluso un profeta de Dios podría pedir cosas y simplemente Dios no es un títere del profeta, Dios no es un títere de nosotros. Podemos pedir, podemos buscar, Dios, nos gustaría que nos ayudaras con esto, pero si en el plan de Dios no se incluye esto y la voluntad y todo eso, pues simplemente viene esta parte que justamente nos comentaba Benjamín al principio. Estamos en el plan de Dios y estamos sujetos a su voluntad. Y algo que me gusta mucho en cuanto a esta parte de pedir y no recibir lo que queríamos o esperábamos, el Elder Rasbán en ese mismo párrafo dice, Dios, o sea, Él adaptará el milagro al momento que lo necesitemos. Está padre. Me gusta la palabra adaptar el milagro, porque no meramente lo que queremos es lo que necesitamos. También.
muchísimas veces, ¿no? El Padre es tan misericordioso y nos ama tanto que Él muchas veces nos contesta, pero cuando no quiere decir que es porque no nos está escuchando. Ujú. Sencillamente su bendición o su milagro lo va a adaptar a lo que necesitamos. Y él también dice, el Rasbán dice, muchos de ustedes, o muchos de nosotros, hemos presenciado milagros más de lo que nos damos cuenta. Pueden parecer pequeños comparados a lo que leemos en las Escrituras, ¿no? A los milagros que efectuó Jesucristo mismo. Y me encanta esta parte, pero no es la magnitud lo que los hace ser milagros, sino el hecho de que vienen de Dios. Sino el hecho de que viene de Dios, esa intervención extraordinaria, ya es un milagro. Y entonces volvemos al mismo ejercicio de tratar de reconocer los abundantes milagros que efectúa el Padre, aun cuando hemos sentido que no nos contestó la oración, ahora podemos cambiarlo. Bueno, ¿de qué manera adoptó su bendición? ¿No? Ujú. O de qué manera adoptó esta intervención extraordinaria como contestación a nuestra oración, aunque no sea la respuesta que estábamos esperando. Y es una buena pregunta de plantear, porque podríamos ahí empezar a buscar de qué otras maneras tal vez el Señor sí me está respondiendo y no las he notado. O qué otras cosas, por ejemplo, podríamos decir que yo quiero estudiar esta carrera y quiero que Dios me ayude para que yo entre a esta universidad, ¿no? O que consiga este trabajo, lo que sea, ¿sabes? Y a veces, entonces, en este proceso, de repente vamos a darnos cuenta que, oye, esas puertas se están cerrando. Pero esta pregunta que justamente tú propones es el equivalente en esa situación de decir, a ver, si esta puerta se me está cerrando, tal vez abramos un poco más nuestra perspectiva y qué puertas sí me está abriendo Dios. Y esa es una excelente perspectiva, porque muchas veces, o sea, Dios no solo te va a señalar el camino abriéndote puertas, a veces también cerrándotelas, y eso es muy interesante de aprender, ¿no? Entonces, justo cuando pasa esto, oye, pero yo estoy pidiendo este milagro y Dios no me lo está concediendo, a veces, a ver, tal vez es otro el rumbo que Dios espera que tome tu vida o que tome tu progreso o que tome el progreso de cierta persona. Entonces, ok, no se está abriendo esta puerta, ¿qué otros milagros tal vez Dios estará empezando a gestionar en mi vida que no estoy viendo, que son justamente respuesta de lo que yo estoy aquí clavadísimo solo con la mirada así, ¿no? Y que debe ser un poco más amplia. Sí, algo que me gusta mucho de este discurso es que te va llevando por un camino de descubrimiento de los milagros que hay en tu vida. Como consecuencia, creo yo que el reconocer los milagros que hay en nuestra vida, que abundan, nos va a permitir fortalecer nuestro testimonio de que y vuelvo a citar la Escritura, Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y si ayer Él efectuaba milagros, hoy lo hace y lo va a hacer en un futuro. Dios no es un Dios muerto, Dios es un Dios vivo y que nos escucha y que está con nosotros de manera presente, al igual que su Hijo. Algunas personas, cuando llega a suceder un milagro, dicen, qué suerte, ¿no? O qué coincidencia. Pero algo que he aprendido, y precisamente mi esposo siempre hace hincapié en eso, él dice, la realidad es que cuando no tiene una explicación lógica, numérica, científica, y la gente dice, es aleatorio, ¿no? Como a veces lo llaman en la ciencia, o es suerte. La realidad es que le debemos de llamar, es Dios. Y precisamente Nefi en alguna ocasión condenó a quienes menospreciaban el poder y los milagros de Dios y hacía una prédica de sabiduría por su propia instrucción para enriquecerse. Pero lo más importante es que a quienes no reconocemos esas coincidencias como Dios, esa suerte como Dios, pues realmente estamos menospreciando su poder. Y hay cosas que suceden cuando dicen, oye, qué suerte tuviste para obtener ese trabajo. No fue suerte, fue Dios. Oye, qué suerte que a ti no te tocó la lluvia, ¿no? Que a lo mejor es algo pequeño, porque a lo mejor tenías que llegar o etcétera, o el coche, cualquier cosa. No es suerte, es Dios. Entonces, me gusta cómo te va guiando por diferentes parámetros, palabras, claves, para que tú puedas entender, comprender y reconocer los milagros que abundan en nuestra vida, que son una expresión de que Dios está aquí con nosotros.
todos Claro. los días. Me encanta. Ahí no sé qué pienses tú. Yo creo que va a requerir mucho de a ver qué piensas tú. Esto es porque, bueno, ya me dio un poco de nervios por tal vez lo polémico que podría sonar esto. Pero yo creo que como en todo debe haber como un equilibrio, que incluso la obediencia, que cuando se exagera el principio se convierte en alguien que tal vez tiene justamente esta, ¿cómo lo llamó el otro discurso? Esta moral, esta como arrogancia moral, ¿no? O sea, si tú exageras algo hacia el otro lado, que toda virtud llevada a un extremo se convierte en un vicio, ¿no? Dicen por ahí. Ujú. Entonces, para mí es interesante también el explorar el cómo el ver los milagros de Dios podría volverse algo vicioso. ¿En qué sentido? Ah, en el sentido que también llegamos a interpretar todo como una señal de Dios para nosotros en cuanto a algo. Ok. Y aquí, por ejemplo, no sé, podremos ir desde un ejemplo sencillo como una vez una maestra de seminario nos contaba que ella, pues ya como una hermana grande, ella tenía hijos de 20 y tantos años, ¿no? Y que finalmente uno de ellos se había bautizado. Pero que después de bautizarse empezaron a pasar cosas bastante, pues, negativas, ¿no? Dificultosas en su vida. Y entonces perdió su trabajo, chocó en su moto, quedó incapacitado 3 meses, no podía encontrar trabajo. O sea, le fue. Y pensaron que era porque se había bautizado. Y él dijo, es que me bauticé y desde entonces no regresó a la iglesia. Y ella nos explicó, él lo tomó así, como si era una señal de Dios de que ese no era el camino que debió de haber tomado y se alejó, ¿no? Entonces, para mí, surge mucho esta idea de mediar y de no, tal vez irte hasta el otro extremo. Ujú. Al menos para mí existe esto, ¿no? Entonces, no sé, y aquí es la parte que yo pongo aquí, porque creo que nuestras ideas deben ser evaluadas también por otros para que nos ayuden a mediarlas. Pero, por ejemplo, yo desde un tiempo para acá he llegado a convertirme en alguien bastante escéptico a percibir las cosas como milagros, como comúnmente lo hacemos en la iglesia. Y lo he hecho también aparte, mucho a raíz de estudiar la historia de la iglesia, ¿no? Como cuando tal vez este documental tal vez presenta la mejor cosa a la que me refiero. En este documental de Hoffman también, no sé si viste, hay una parte donde los documentos, ¿no? Que son falsos. Y hubo gente que se salió de la iglesia a raíz de esos documentos. Pero también hay una parte del documental que es muy interesante donde James F. Faust sale diciendo como este documento es un testimonio y es una prueba de la obra que hizo José Smith. Entonces a mí se me hace muy interesante eso porque podemos cerrar por los dos lados. Podemos cerrar por esto no es milagro de Dios y no, Dios no existe. Pero también si nos vamos al otro extremo, podemos tomar cosas que no son ciertas, que no vienen de Dios, como evidencia de nuestra creencia. Y ahí está el otro lado tal vez del peligro, ¿no? Sí, es el que yo me refiero. yo creo que no, que obviamente los extremos son dañinos, son peligrosos, pero creo que más bien el objeto de abrir nuestros ojos espirituales más no es para convertirlo todo en una expresión de Dios, sino es para aprender a reconocer lo que es real, ¿no? Creo que un muy buen ejercicio es a través de nuestras oraciones personales. Cuando nosotros oramos, existen dos personas, ¿no? Una que agradece, gracias por el día, gracias por la vida, gracias por la salud. Y a veces yo he escuchado oraciones tan sinceras. Gracias porque me permitiste regresar antes para jugar con mis hijos, ¿no? Gracias, las oraciones de los niños. Gracias por los pajaritos del árbol de afuera de mi casa. O sea, son cosas tan sencillas que puede ser, porque al final lo que decíamos es que los milagros son una manifestación del poder divino de Dios. Entonces, creo que a través de la oración puede ser una evaluación perfecta y que todo aquello que nos demuestre la divinidad del poder de Dios y que fortalezca nuestro testimonio, pues puede ser considerado un milagro. Todo aquello que nos aleje, que nos lleve a esta senda del fanatismo, de exagerar las cosas, de volvernos a lo mejor supersticiosos, ¿no? De entonces seguro esto no pasó porque Dios se enojó. Todo, siento que esa es la clave, todo aquello que nos aleje, que nos esté perturbando nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro corazón, pues no es una manifestación del poder divino de Dios. Entonces, yo más bien vería esta guía como un ejercicio para reconocer los milagros pequeños, simples y diarios que puede haber en nuestra vida. Para mí es un milagro el que, y en serio, y retomo el ejemplo anterior, mi esposo me decía hace unos días, me dice, Nancy, ¿te has dado cuenta que ya eres más paciente? Él es muy distraído, ¿no? Entonces tiende a hacer cosas como
Hoy, por ejemplo. A ver, venga. Para el desayuno, hicimos el desayuno todo y él se levantó para calentar más tortillas. Y seguimos comiendo y cuando vamos a dejar los trastes, la parrilla estaba prendida. Sí, y llevaba mucho tiempo y ya hasta como que la cocina se sentía el calor, ¿no? Y entonces él es muy distraído. Y hay cosas que para mí son tan obvias que a veces pues tiendo como que a lo mejor a molestarme o enojarme o lo que sea. Y él me decía, ¿te has dado cuenta que eres más paciente? Y para mí eso es un milagro, porque conozco mi carácter, conozco mis debilidades y también sé que le he pedido a Dios que me ayude con eso. Entonces, hay cosas que a lo mejor yo no puedo controlar por mi crianza, por mi temperamento, pero que Él me ha ayudado. Y eso lo pongo como un milagro que en ese momento percibí y así lo reconozco. Sí, de la influencia de Dios en tu vida. Porque sé que a lo mejor Nancy solita le hubiese costado demasiado trabajo, ¿no? O al menos que fuese algo constante, porque eso no fue esporádico. Como que esta paciencia que se ha desarrollado es algo constante y algo que va en ascenso también. Entonces, creo que es ese ejercicio, el poder aprender y a reconocer la influencia del Padre en nuestra vida de manera diaria, sin volvernos extremistas, sin volvernos supersticiosos. Eso está muy bueno. Sin pensar que todo es por una señal o una razón, porque la realidad es que la vida no se trata de señales ni de mensajes, pero sí siento que Dios está más presente en nuestra vida de lo que a veces nosotros podemos darnos cuenta. Con eso coincido totalmente. A mí, justo qué bueno que haces este punto de la superstición, porque, no sé, justo en esto estaba pensando yo en tal vez cosas que pasamos como en un lado de que Dios lo hizo, pero, o sea, lo ligamos con cosas que tal vez no tendrían alguna relación. Y es justo ahí lo delicado que es el equilibrio, porque justamente un milagro tiene que ver con cosas que lógicamente tal vez no podríamos explicar de manera física, racional, intelectual, lo que sea, y es la intervención de Dios. Pero por el otro lado también se puede llevar al lado de la superstición, que justamente se escribe como ligar actos a cosas que no tienen ningún sentido. No sé, y no sé si llegaste tú a ver cuando fue uno de los eclipses que llegó a pasar en Estados Unidos, y hubo por ahí algunas personas o miembros de la iglesia que decían que este era como un milagro porque Dios estaba festejando el cumpleaños del presidente Monson, porque cayó según en la misma fecha, ¿no? Y a mí me parece lindo, pero si hablamos en serio de que eso es un milagro, para mí, ahí me causa un poquito de conflicto, ¿no? Como de, pues no lo sé, no sé, o sea, eso es algo que pues astronómicamente ya está programado para que caiga en un día, o sea, ya lo puedes ver, observar y saber que va a caer, ¿no? Y que cayó en un cumpleaños, y por qué no en el de Spencer W. Kimball, y por qué no en el del presidente Nelson, ¿no? Entonces, para mí, siempre hay que tener cuidado con ir a ese otro lado. Creo que para mí, o tal vez es parte creo que sí, este es el nuevo rumbo en el que estoy enfocando mucho mi vida, porque es un trayecto de toda la vida, reconocer el espíritu, ¿no? En tu vida. ¿Cuándo es la voz del espíritu? ¿Cuándo es mi mente? Y creo que también es parte de ese mismo proceso, el de toda la vida, de saber cuándo es un milagro y tal vez cuándo estoy dándole más importancia a algo que no tiene relación, ¿no? Por ejemplo, escuché una vez, dos experiencias que a mí me asombran muchísimo. Una chica me compartió que cuando estaba pequeña y no había pagado su diezmo, al hacer algo en su casa, no lo había pagado porque pues no lo había hecho, pero sí lo pagaba siempre, ¿no? Al hacer algo en su casa cae un mueble o algo y le cae y le abre, no me acuerdo, la cabeza o algo y le empieza a sangrar. Y entonces ella dijo, es porque no he pagado mi diezmo, ¿no? Y entonces ahí es donde te fuiste al otro lado. Oye, no creo que Dios haga que te lastimes físicamente porque no pagaste tu diezmo este fin y lo planeabas pagar el siguiente fin, ¿no? La otra cosa que también nosotros podemos llevar al extremo en esta cosa. Escuché también la experiencia de una mamá que se enojó con su niño y lo encierra así en su cuarto, y entonces ella escucha, me parece, que el niño está orando para que su mamá se calme y no sé qué, y ella dice, y este es el rollo, no, o sea, si la mamá se hubiera calmado y hubiera hecho, pues tiene razón, tengo que tener más paciencia, sal, hijo, vamos a platicar, súper bien, pero lo que al final contaba esta mamá, es decir, le abrí inmediatamente y lo dejé salir a jugar para que sepa que la oración funciona. Pero es como, no lo sé, es como ya para mí, y aquí lo comparto como algo muy personal, para mí estos dos ejemplos dan como una visión errada de cómo funcionan las cosas, ¿no? O sea, al final no, es esta línea delgada que creo que, y me estoy dando cuenta que es algo que la gente tiene que desarrollar en sus vidas, de tener cuidado, sí, reconocer la mano de Dios, por un lado, pero por el otro lado también caer en cosas, pues, supersticiosas. Creo que, y ahí yo coincido contigo, hay algunas cosas, como lo del eclipse y el cumpleaños, que yo también diría como de, no lo sé, pero algo en lo que yo sí podría
diferir un poco es que yo no soy nadie para cuestionar el milagro de otra persona, claro, eso es o lo que considere otra persona como milagro, ¿sabes? Si una persona sucedió algo que para mí hasta le encuentro una explicación lógica, matemática o lo que sea, lo considera milagro y eso está fortaleciendo su fe, voy a respetarlo, ¿sabes? Aun cuando para mí sea como que completamente ilógico, o más bien, aun cuando para mí sea completamente lógico, irracional y todo, no creo que sea mi posición cuestionar si eso es un milagro para esa persona, porque las manifestaciones y lo que nosotros recibimos puede ser distinto para alguien más, porque entonces podríamos aceptar que otra persona cuestione mi fe en el milagro de que la iglesia haya sido restaurada. ¿Cómo crees? Obviamente no fue inventado el libro de Mormón, fue un escrito. Entonces, sí, yo creo que respetaría mucho esa parte de que si una persona lo considera un milagro y eso está fortaleciendo su fe, yo no tengo nada de credibilidad ni de autoridad para decir, ay, ¿eso qué? ¿No? O sea, sí siento que hay cosas que sí en la percepción de otro podrían ser como de, no lo creo, ¿no? Pero, por ejemplo, pensando en este ejemplo de la mamá que abrió la puerta para que su hijo pensara o supiera que las oraciones son contestadas, a lo mejor para la mamá fue como de, lo voy a hacer por esta razón, pero algo en el corazón de la mamá se movió. Porque si estaba tan molesta, no creo que haya sido como de, ay, estoy tan molesta, pero voy a abrirle, ¿no? Algo en el más mínimo grado se movió y creo que esa fue la respuesta de la oración del niño. Claro. Porque al final salió del cuarto. Y al final la que sí tenía que decidir abrir o no era la mamá, ¿no? Entonces, sí siento que hay cosas que a lo mejor para uno podrían parecer muy extremas, muy intensas. Podríamos opinarlo en silencio, en secreto. Pero si eso está siendo producto de la fe de otra persona, adelante. Mi suegra siempre comparte una historia de cuando mi esposo era pequeño, tenía unos 7 años y se le perdió su perrito. Lo buscaron por todas partes y no lo encontraban. Y él estuvo orando constantemente para encontrar al perrito. Y oró y oró y oró y oró y encontraron al perrito. Y a lo mejor podría pensar que, y no es verdad, ¿no? Pero podría pensar que alguien, sus hermanos, mi suegro, lo que sea, dijeron como de, ay, qué coincidencia, encontró al perrito. O, ay, es que en ese lugar no habíamos buscado, por eso encontró al perrito. Pero eso fortaleció la fe, no solo de mi esposo, sino también de mi suegra. De ver ese niño tan pequeño orando y al final sucedió. Entonces, como decía, hay muchos milagros que se enlistan durante el discurso, pero a menos que tengas algo más que decir. Sí, de hecho sí. Pero ya no me acuerdo qué era, pero sí. Ya me acordé de que, bueno, solo aquí tal vez concluyendo después de escuchar que es bastante interesante como esta parte, creo que es esta parte del respeto hacia lo que otras personas experimenten como milagros. Definitivamente entre fees es importante tenerlo, porque por ahí hay una frase que escuché me parece de un ateo famoso, no sé, pero me llamó mucho la atención porque decía que siempre veríamos la religión de otro como una superstición y nosotros como el milagro o lo verdadero, ¿no? Y eso es muy interesante a la hora de interactuar con otras personas de otras fees. Pues justamente respetar lo que consideren ellos un milagro y incluso entre nuestra misma fe, porque justo lo que ahorita estás comentando, ¿no? O sea, para mí, o sea, ahorita tú dices esta parte, ¿no? De la oración del niño fue contestado, yo voy a decir, no, esto está mal, ¿por qué hiciste eso, señora? Eso no se hace. Y cosas, ¿no? Pero me gusta mucho esta parte de que tú pones del respeto, porque cada quien va a tener diferente, vamos a decirlo así, un diferente, no quiero decir norma, sino diferente estándar, diferente, va a ser diferente el cómo miramos, ¿no? O sea, para mí, por ejemplo, esto del perrito, por ejemplo, yo tal vez sería más escéptico al respecto y lo digo como yo lo sería así, sería como de, bueno, pues pudo haber sido, pudo ser que no, pero no conozco las variables, ¿no? Igual y podría decir, pues el perrito olió su rastro, fue regresando, no sé, no lo conozco, ¿no? Entonces yo voy a mantener más como en la línea neutra y la mayoría de veces soy así, la verdad es que yo soy más como inclinado al otro lado de pensar, no lo exageres o cosas así, pero me gusta mucho este lado de respeto porque para los dos lados creo que debe de haber respeto, en el sentido de, por ejemplo, ahorita estoy pensando que alguien puede decirme es que Braulio eres un incrédulo. Y lo entiendo, ¿no? O sea, tal vez sí. En ese aspecto tal vez sí, ¿no? No quiere decir que no crea en Dios, no quiere decir que no diga que sí existen milagros, pero creo que esto es muy interesante hablar porque cuando
vamos a los detalles de la interacción con una persona u otra, o lo que alguien considera un milagro, o las experiencias que los hermanos podrían compartir desde el púlpito. No sé si te ha pasado, siempre hay alguien que tal vez compartió una experiencia que para nosotros es como, nah, no sé, pero me gusta mucho esto que tú planteas porque nunca lo había pensado así. Qué importante respetar la experiencia del otro en cuanto a su interacción con lo divino, y qué importante es también que se respete la parte de él. Tal vez yo no coincido con ese hermano, que esa experiencia donde sintió un espíritu maligno y yo sé que tanta cosa contó. Y también siento que eso es muy importante que veamos como iglesia, que habrá personas que para ellos este tiene que ver con un milagro, para otros tal vez no tanto, y que creo que mientras más aprendemos de las experiencias de cada uno, es importante como tener esta apertura, a ver cómo tal vez Braulio no piensa que esos son milagros, pero pues está muy bien, es muy lo de Braulio, aquí estoy siendo muy personal. Sí, sí, sí. Y también eso me encanta, lo del respeto hacia los dos lados. Ahora, solo quería como cerrar porque sí es bueno saber que cada quien va a tener diferentes puntos de vista y que en eso puede haber ese respeto. Y sabes que también la relación que uno tiene con Dios es tan individual, Braulio, es tan personal que justo eso, a lo mejor para ti no significó nada, pero para ese niño pequeño significó demasiado. Y esa experiencia, que para él puede ser considerada como una experiencia espiritual, a lo mejor lo fortaleció durante años en lo que seguía construyendo y fortaleciendo su fe respecto a la oración, ¿no? Entonces, creo que nuestra relación es tan independiente. El Padre también conoce nuestras debilidades y desafíos. Sabe que hay unos más incrédulos que otros, que también sus interacciones van a ser distintas y van a tener diferentes grados, ¿no? Hay personas con las que a veces uno dice, wow, porque ha vivido tantas cosas. A lo mejor ese es lo que esa persona necesita, o son las interacciones o milagros que necesita. Y a lo mejor otros que nos cuesta más y hasta decimos, híjole, pues yo la verdad, pues sí, me va bien, pero no sé si alguna vez Dios me ha hecho un milagro. Creo que la respuesta es tan sencilla como nuestra relación con el Padre es muy individual. Y también, y bueno, me voy a adelantar a dar mi semilla y luego das parte, pero si yo hay algo que quiero rescatar de este discurso es poder desarrollar el abrir más mis ojos espirituales para los milagros que abundan en mi vida. De eso sí estoy segura. Que los haya visto o que los hayan visto en su vida va a ser algo individual. Pero me uno al testimonio de Lely Rasband de que los milagros abundan en la vida de los seguidores de Jesucristo. Y la semilla que quiero atesorar toda mi vida es que yo tenga la capacidad de verlos. Ya, me encanta. Muy bien, pues en cuanto a mí, yo solo un comentario y después mi semilla. Ya no recuerdo cuál era mi comentario. Creo que no está bien. Ok, ya, viene esta parte de la incredulidad y todo eso. Yo solo quiero aclarar que justo estoy contigo en eso, o sea, en eso estoy contigo. Los milagros abundan en la vida de las personas, ¿no? Tal vez yo tengo una visión, no quiero decir incrédula, sino más bien tal vez tiendo a ser un poquito más escéptico con varias cosas, pero también tengo un buen de cosas que sé que yo, o sea, para mí son un milagro. Una vez hablando con Palmira, me preguntó, oye, tú, ¿cómo que si no te da miedo a veces cuando subes videos? Y yo le digo todo el tiempo. Porque ella me decía, es que si yo llego a hacer videos contigo, no sé, me va a dar miedo. ¿Se te quita con el tiempo? Yo le dije, pues a mí no. A mí cada video que subo, yo sé qué cosas me hubiera gustado que salieran mejor. Yo sé qué cosas no salieron tan bien. Yo siento, y de hecho eso ha sido una de mis experiencias últimamente, yo siento que los videos, o sea, cada video que subo siento que es básicamente el peor video que he hecho. Así lo siento cada vez. Y cuando una persona me dice, este es el video que necesitaba, o me dice, no sabes cómo, tuve impresiones que me llevaron a algo que estaba buscando, me doy cuenta, ese para mí es un milagro. Cuando alguien que siente tanta inseguridad de lo que está diciendo frente a una cámara, sube un video que siente que es el peor video que ha hecho en toda su vida y para alguien fue la respuesta que necesitaba, para mí cada semana es un milagro ver que alguien siente algo con un video mío o encuentra una respuesta. Porque yo de verdad, y tal vez es de mis mayores inseguridades, cuando estoy grabando, cuando acabo de grabar digo, no es cierto, salió horrible, no puede ser. En serio, de verdad, y es una inseguridad en mí. Hay veces que digo, no, esta semana que no haya video, que se lo vean porque no me gustó, no me sentí bien, no sé, simplemente. Y justo lo que le decía, para mí, una de las mejores experiencias que he tenido en este proceso de hacer videos es déjalo en las manos de Dios. Tú dices tu mejor esfuerzo y Dios va a hacer algo increíble que tú no podrías hacer solo porque así lo sientes, que no puedes, ¿no? Entonces eso para mí es un milagro semanal cada vez, o sea, y la verdad me conmueve y todo eso. Entonces
justo como tú dices, cada quien tiene sus propios milagros, cada quien tiene su propia relación con Dios, donde sabe que necesitaba la ayuda de Dios porque solo no iba a poder. Entonces, esa es una observación que yo quería hacer. Es importante que cada uno busque dentro de su relación con Dios, que eso es algo que me estoy aprendiendo a ti, que me encanta ahorita. Y es muy importante que lo hagamos también con los milagros, en mi propia relación con Dios. Mi semilla. Justo con toda esta reflexión que yo estaba haciendo sobre tal vez lo escéptico que llego a ser a veces con las cosas, fíjense que yo decía, pues es que hasta dónde puedes decir que es un milagro y no sé qué, pero el R. Rasband, ahorita que estábamos preparando el video Nancy y yo, y esta es mi semilla, él dice, no es el tamaño, no es la magnitud de los milagros, sino el hecho de que vienen de Dios. Y con eso yo me llevo eso como semilla. Los milagros no tienen que ser cosas asombrosas, cosas, o no sé, ¿sabes? Yo podría decir de alguna cosa eso, lo que sea, pero el punto no es si fue algo increíble, si fue algo que tenga lógica para ti o que sí tenga lógica para ti, lo que sea, como sea. El punto es vino de Dios y eso lo constituye un milagro. Pueden ser grandes, pequeños, y el chiste es que la persona sepa que eso fue algo que Dios preparó para ello. Y eso es lo que me encanta de este discurso y me llevo. Amén. Bien, pues. Pues gracias por esa semilla que viene a cerrar con broche de oro este discurso. Es un discurso muy bonito. Si alguno de ustedes aún duda que Dios ha hecho algún milagro en su vida, repasen este discurso. Esperemos que estos comentarios, experiencias puedan ayudarles a abrir sus ojos espirituales y reconocer la mano de Dios y estas expresiones de su poder divino. Estaremos muy atentos a las semillas que nos van a compartir en sus comentarios y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Señor, ayúdame. No sé cómo sanar, no sé cómo olvidar, Señor. Arráncame el dolor